para poder, no sé, ver si tienen alguna duda adicional, tal vez tenían algo que, no sé si les ha quedado ahí, que no estaba tan claro. No sé si tienen alguna consulta, estimados, o si no, vamos a nomás terminar de resolver los ejercicios que habíamos planteado la otra vez. Y ahí entre medios seguramente les va a surgir alguna que otra pregunta y la pueden hacer, ¿ya? Entonces vayan viendo esa, por favor. Vamos a empezar a resolver algunos problemas. Como les digo, ustedes me dicen nomás, tengo esta duda, por favor, auxiliar, y quisiera ver cómo podemos hacer, ¿ya? Entonces vamos a hacer aquello. ¿Qué tal? ¿Ya están listos para sus exámenes de mañana? Su examen de mañana, ¿no? Lo bueno de esto de física es que es a las 12, ¿no? Mediodía. Entonces, como que no, la hora no te las va a pisar, van a ir a tiempo, van a ir seguramente bien desayunados y demás, ¿no? Entonces es muy bueno, ¿ya? Todos tienen sus calculadoras, por si acaso, sus calculadoras que puedan operar números complejos, que puedan operar, sí, ¿no? Transformaciones y demás, entonces eso también es muy importante. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué calculadora tienen? A ver, escriban en sus comentarios. A ver, yo voy a ver cómo les va con eso. ¿Qué calculadora tienen? A ver, dice por ahí la Casio FX. Ah, es buena. Ah, la FX. Ah, esta ya debe estar de moda, ¿no? FX 991. Ah, súper. FX 560. A ver, vamos a ver. Les cuento que yo antes las calculadoras estaban. Ah, ya la FX 550, 570. Esas resuelven, ¿no? Tienen para. Ah, ya, esta es la clásica. Esas resuelven, inclusive. Yo recuerdo que resolvían sistemas de ecuaciones con números complejos. ¿O estoy equivocado, chicos? ¿Me sacan de dudas? Creo que se resolvía, ¿no? Era un 2x2 o 3x3, creo que se resolvía. Entonces, esa calculadora es bastante completa, ¿no? La Casio, la plomita con azul. Es muy buena y seguramente ustedes van a poder ver. A ver, voy a tratar de descargarme mientras hacemos esa calculadora. Es la calculadora, a ver qué números, qué nombres. Calculadora FX, a ver, voy a descargar un simulador y a ver qué tal. Pero no tienen problemas para usar sus calculadoras, ¿no? Porque les cuento que alguna que otra vez yo me he topado con algunas personas que ese ratito querían aprender a resolver sus calculadoras, les cuento. Y obviamente es pues complicado, ¿no? En un examen mostrarles eso y ya decir, no, ya deberían de haber visto eso. ¿Ya? Entonces, por favor, fíjense, o sea, estén seguros de lo que están operando. Y bueno, eso, ¿no? Me deja, voy a dejar. Ya, entonces, no tienen alguna duda puntual, ¿no? Entonces vamos a empezar a resolver justamente lo que les decía. Y, ¿qué se llama? Y ahí seguramente van a surgir algunas dudas, ¿no? Ya, entonces vamos con el primer problema. Con el primer problema donde básicamente teníamos... ya, ahora sí. Ya, ahí hay un circuito, como les decía, ya estamos un poco más capos en esto, entonces vamos a empezar a resolver un poco ya más rápido, ¿ya? Y obviamente esto nos va a ayudar a que podamos terminar por lo menos de... A ver, bueno, han ingresado bastantes. Saúl, Miguel, Uber, Isabel, Alan, Bill, sí, Albert y... Sí, básicamente Santos. Ya, entonces resolveremos esto. Miren, vamos a empezar a resolver todos los ejemplos que nos faltaban, ¿ya? Para que ustedes tengan ya una gama amplia de ejercicios para escoger. Y si les surgen algunas dudas, es el momento para hacerlas, ¿ya? Bueno, vamos entonces. Dice, para el circuito de la figura se tiene una corriente I2 igual a 5 amperios, una corriente total igual a 6,5 amperes, ¿no? Si la fuente de alimentación se fija a un valor de 220 volts, calcular la potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente.
¿no? Dice los valores de corrientes y voltaje son todos eficaces, ¿ya? Entonces, a ver, veremos. Primero que nada, primera apreciación. Con respecto a los ejercicios que hemos visto ayer, por ejemplo, se darán cuenta que esto sí tiene una fuente de tensión externa, ¿no? Es decir, una fuente que va a imponer su frecuencia de trabajo, ¿no? Tiene una fuente. Entonces, por lo tanto, estos elementos no van a poder actuar solos. Este es el que les va a forzar, básicamente. O sea, por eso es que esto se llama una oscilación forzada, ¿ya? Y obviamente sus ecuaciones y demás ya las hemos deducido. Y nuestro estudio va a comprender justamente el régimen permanente, ¿no ve? Bueno, más allá de eso, analicemos un poco. Miren, nos están diciendo que colocaremos solución, ¿no? A ver. Aquí dice. Ya. Entonces vamos a agarrar solución. Solución. Listo. Primero que nada, veremos. La corriente I sub 2 dice que es esta, ¿no? Pero obviamente, miren, aquí solo nos dan valores eficaces, no nos dan ángulos ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que básicamente nosotros seguramente tendremos que ir haciéndonos la idea de que justamente la corriente que está pasando por aquí debería tener un ángulo, ¿no? O sea, es un valor que tiene tanto un valor complejo como real, ¿no ven? Entonces, básicamente solo estaríamos viendo la magnitud, ¿no ven? Solamente estaríamos viendo la magnitud. Por otro lado, vemos que aquí la tensión, como les decía, y miren, otra vez está actuando en paralelo, ¿no? En este caso está actuando en paralelo solo a 120 voltios, ¿no? Y no en cambio a esta resistencia, que no tiene valor, digamos, ¿no? Y si se dan cuenta, si quisiéramos determinar la tensión, bueno, si quisiéramos, sí, obviamente ver la tensión en este elemento, tendríamos que agrupar estos dos y pues, recién decir, ¿no? O sea, esta tensión se repite aquí y se repite aquí, ¿no? Entonces, sí, básicamente es eso. Miren, un dato directo, por ejemplo, sería que básicamente esa tensión se repite aquí por la configuración en paralelo. Entonces, podríamos decir, en primera consideración, miren, el voltaje que nos han dado es eficaz, ¿no? 220 voltios, ¿no? Pero si yo quiero trabajar en circuitos de corriente alterna, necesito de alguna forma, en este caso, ver que este valor obviamente es un número complejo, o en este caso para fuentes hemos dicho que se van a llamar fasores, ¿no ven? Entonces voy a decir, si lo quiero volver un fasor, entonces básicamente voy a tener que colocar el valor de 220, ¿no? Y con un ángulo de 0 grados, ¿no? 0 grados, todo esto en voltios. Entonces básicamente estoy diciendo que mi fuente de tensión es básicamente más o menos como esta, ¿no? Dice que está en el origen, y obviamente esto vale 220 voltios, ¿no ve? Ahí está, ¿no? Esta sería nuestra fuente de tensión. Entonces, básicamente nosotros hemos aprendido que esto lo podemos transformar, ¿no ve? A fasores, ¿verdad? Entonces, miren, este seguramente va a ser el voltaje máximo, ¿no ve? Esto va a tener que ser seguramente el periodo, y ya, ¿no? Básicamente. Y nosotros sabemos que la relación entre voltaje máximo va a ser igual a ¿cuánto? En este caso va a ser la raíz de 2 por el voltaje eficaz, ¿no ve? Entonces nosotros hemos dicho que para poder transformar, ¿no ve? Un valor, básicamente, o sea, un vector, bueno, una función en el tiempo, lo que tenemos que hacer es justamente agarrar su valor eficaz, ¿no ve? Y obviamente asignar el valor de desfase. Entonces, básicamente nuestra fuente de tensión, ¿no? Sería más o menos como esto. Entonces, si quisiéramos escribir, sería más o menos de esta forma, ¿no? Voltaje máximo, coseno de omega t, digamos, ¿no? Omega t más un ángulo de desfase, ¿no? Tita, donde omega, va a ser 2pi por la frecuencia, o también directamente va a ser 2pi sobre t, ¿no? Y nosotros hemos dicho que la frecuencia para los circuitos de La Paz va a ser igual a 50 Hz, ¿no? Entonces, miren, hemos desglosado harto con respecto a esto, ¿no? Miren. Entonces, seguramente tenemos esto y nosotros lo estamos transformando a esto, ¿no ve? Entonces, obviamente, el valor máximo va a ser, miren, el voltaje máximo va a ser igual al valor eficaz multiplicado por raíz de 2, ¿no ve? Entonces, esto de aquí es valor eficaz, ¿no ve? Eso básicamente nos dice el problema, ¿ya? Entonces, ya tenemos esto, ya tenemos en su representación. Entonces, lo que podemos hacer es, miren, directamente hallar la corriente I sub 1, ¿no? Del circuito, podemos decir, ¿no? Entonces yo digo, miren, en este caso el voltaje
voy a marcar de la siguiente forma, miren. Entonces, con rojo yo voy a marcar lo siguiente, voy a decir aquí va a ser positivo, negativo, ¿no ve? Obviamente esto también tiene su propia polaridad, ¿no? Entonces, como están en paralelos, ambos se van a repetir. Entonces, yo puedo decir que el voltaje, esto lo voy a llamar B sub 1, ¿no? Obviamente, un fasor, ¿no? Y obviamente esto va a ser la rama 1, entonces voy a determinar ese B sub 1, ¿ya? Entonces digo del circuito, B sub 1 va a ser igual a B, ¿no ves? Le podemos llamar S porque obviamente es de la fuente, de source, ¿no ves? Digo, le vamos a llamar S, entonces B sub S, ¿no ves? Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Al valor de la corriente en esa rama, I sub 1, ¿no ves? I sub 1 multiplicado por su impedancia, ¿no ves? Z1. Entonces, obviamente, lo que yo necesito de aquí es la corriente I sub 1, ¿no? Entonces digo B1, o bueno, básicamente B sub S, ¿ya? B sub S dividido entre ¿qué? Entre Z1. Y Z1 ustedes saben muy bien que va a ser igual a ¿cuánto? Z1 va a ser igual a, obviamente va a ser igual a, ya, va a ser un valor R, ¿no ve? Un valor real, más J veces XL menos XC, ¿no ve? Como esta rama no tiene elementos capacitivos, entonces vamos a decir, esto es igual a 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, puedo decir que Z1 va a ser igual a R nomás, ¿no ve? Y E igual a 120 ohms, ¿no? Ahora, si yo quiero, no sé, colocarlo en forma de número complejo, puedo hacerlo de dos formas, ¿no ve? Puedo hacer de la siguiente forma, 120 más J veces 0, ¿no ve? Ohmios, o también puedo decir 120, ¿no ve? Ángulo 0 grados, ¿no ve? Ohmios. Entonces, todas estas notaciones son correctas, ¿no ve? Entonces yo voy a anotar justamente, obviamente, la que me conviene, ¿no? Entonces aquí yo voy a decir Z1, ¿ya? Reemplazando, entonces decimos, reemplazando 220 ángulo 0, obviamente Z1 hemos dicho que, bueno, para operaciones entre divisiones y, o en este caso multiplicación, me interesa la forma polar, ¿no ve? Entonces yo anoto 120 ángulo 0, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto va a ser? Solamente va a ser, a ver, ¿dónde está mi calculadora? Ya. ¿Cuánto sería eso? Bueno, lo dejaremos ahí, ¿no? A ver si alguien me ayuda con el valor, ¿no? Entonces, de esto sacamos que nosotros conocemos la corriente I sub 1, ¿no? Conocemos la corriente I sub 1, necesitaríamos conocer la corriente I sub 2, ¿ya? Entonces, esa corriente I sub 2 podemos determinarla de varias formas. Por ejemplo, si conociéramos los valores de esta impedancia, o sea, es decir, de C y de R, entonces podríamos determinar I sub 2, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque tenemos la tensión, ¿ya? Pero me parece que no conocemos, ¿no? No conocemos ni C ni R, por lo tanto, tenemos que ver otra forma de hallar I sub 2, ¿no? Me parece que es un ejercicio muy similar a uno que hemos resuelto anteriormente, donde obviamente hemos visto que al hacer una sumatoria de corrientes en este nodo, vamos a ver que obviamente esta corriente tiene un pequeño desfase, ¿no ve? No es como esta, un pequeño desfase, y entonces básicamente es una suma de números complejos, ¿no ve? Una suma de números complejos. Me parece que por ahí va la solución, ¿ya? Entonces yo digo, ya, esa corriente I sub 1 no sé si la han determinado. ¿Cuánto sale? ¿Ya? Debe salir un valor. Obviamente esto va a ser 0, esto va a ser, ¿cuánto va a ser? 11, esto va a ser 6, ¿no? Eso va a ser 6. ¿Cuánto sale eso? Debe ser 1, algo, ¿no? 1,80 y algo debe ser. Vamos a ver ahorita. 1,80 y algo amperes. Obviamente, miren, dense cuenta de esto, ¿no? Va a tener un ángulo, ¿no? El ángulo va a ser 0 menos 0, 0 nomás, ¿no ve? Entonces es muy importante eso, ¿ya? Entonces, conocemos la corriente I sub 1, conocemos el valor de su magnitud. Entonces, para poder determinar la corriente I sub 2, que es básicamente la que necesitamos, ¿por qué necesito I sub 2? Miren, vámonos a la pregunta. Dice, calcular la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente, dice, ¿no ve? Entonces, para poder calcular estos tres valores, lo que ustedes pueden hacer es básicamente o bien determinar la potencia que está entregando la fuente, ¿no? Por un lado, o bien pueden determinar la potencia que se está consumiendo, se podría decir, ¿no? Por los elementos pasivos, ¿no? Llámense estos resistencias o, en este caso, elementos capacitivos, se podría decir, bueno, reactivos, como las capacitancias. Entonces, tenemos dos caminos para seguir, ¿ya?
Entonces, para mí el camino más factible, ¿no? El más fácil, me parece que es determinar la corriente total, ¿no ve? Como ya tenemos el voltaje de la fuente, es cuestión de determinar la corriente total, entonces ya nosotros vamos a poder determinar la potencia total del circuito, ¿no ve? La potencia total del circuito. Entonces, para poder determinar la corriente I sub T, necesariamente tengo que determinar la corriente I sub 2, ¿no ve? Porque ya conozco la I sub 1. No puedo determinar directamente la I sub 2 porque no conozco estos dos valores, ¿no ve? Entonces, de esa manera es que voy a tener que determinar I sub 2. Entonces, como les decía, lo que yo voy a hacer es, lo voy a nombrar un nodo aquí, ¿no? Digo, nodo A, digamos, ¿ya? Ese punto lo estoy llamando nodo A. Entonces digo, sumatoria de corrientes en el nodo A, ¿no ve? Igual a 0, ¿no ve? Eso es lo que decimos. Esa es ¿qué se llama esto? La primera ley de Kirchhoff, ¿no ve? O como algunos le llaman, o bueno, como generalmente se llama, ¿no? Ley de Kirchhoff de corrientes, ¿no ve? LKC, ¿ya? Entonces digo, la sumatoria de corrientes que entran a un nodo va a ser igual a la sumatoria de corrientes que salen, ¿ya? Entonces voy a decir, miren, las corrientes que están entrando obviamente van a ser la I sub T, ¿no? Y luego va a ser I sub 1 más I sub 2, ¿no ve? Corrientes que entran entonces, I sub T, y corrientes que salen, I sub 1 más I sub 2, ¿ya? Ahora, cuidado que lo dejen ahí, ¿no? Obviamente estos son valores complejos, ¿no? ¿Ya? Entonces, veremos cuáles conocemos totalmente. I sub 1 sí conocemos, ¿no? Miren, voy a marcar con verde. I sub 1 conocemos. Conocemos tanto su magnitud como su ángulo, ¿no ve? I sub 2 conocemos todo. Creo que no conocemos, miren, solo conocemos su magnitud, ¿no ve? Entonces estaríamos como que a medias, ¿no? I sub T conocemos, tampoco conocemos, ¿no? Pues solo conocemos su magnitud y no conocemos su ángulo, ¿no? Ahora, ¿por qué tiene ángulo? Les decía, porque básicamente hay un elemento capacitivo, ¿no ve? Hay un elemento. Aparte de ello, si ustedes quisieran sumar solamente parte real y parte compleja, si miren, lo que pasaría es lo siguiente. I sub T, ¿no? I sub T, digamos que vale ¿cuánto? 6,5, ¿no ve? I sub 1, ¿cuánto vale? Bueno, esto no me lo han determinado, pero seguramente debe ser un poquito, debe ser 1,9. Y sub 2 obviamente dice que vale 5, ¿no ve? Entonces 5 más 1,8 o 1,9 va a ser más de 6,5, ¿no ve? Entonces, no da. Entonces, obviamente esto es una suma vectorial, ¿ya? Entonces haremos la prueba de otra forma. Creo que hemos resuelto de una forma medio gráfica, ¿no ve? La otra vez, a ver, haremos la prueba de otra cosa. Ustedes saben muy bien que una I sub T, bueno, un número complejo se puede representar en sus dos formas, ¿no? En su forma polar y en su forma rectangular, ¿no ve? En su forma polar, perdón, en su forma polar y en su forma rectangular. Entonces, esta I sub T, ¿cómo yo podría determinar en su forma polar? Básicamente de la siguiente forma, ¿no? Diría 5, bueno, ¿cuánto es la? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? I sub T, entonces voy a decir I sub T, pero no, ya no vector, ¿no ve? O sea, lo voy a volver en su forma rectangular, ¿ya? Entonces digo I sub T como magnitud, obviamente, pero multiplicado por el coseno de un ángulo, ¿no ve? ¿Recuerdan esto? A ver, a modo de recordar, ¿no? Tenemos el plano complejo ahí, imaginarios complejos. Bueno, en este caso, al revés, ¿no? Estos son reales, perdón, reales y estos son imaginarios, ¿no ve? Yo tenía un número aquí que sería, digamos, que cualquiera, ¿no? Un número complejo, z, digamos, ¿ya? Entonces, si yo quiero el componente en la parte real, voy a decir el módulo de z, lo voy a poner si quieren sus dos rayitas, por el coseno de un ángulo, ¿no ve? En este caso el ángulo que está ahí, coseno de tita. Y obviamente si yo quiero la parte imaginaria va a ser el módulo de z multiplicado por el seno de tita, ¿no ve? Entonces básicamente voy a hacer eso. Vamos a hacer la prueba, como les digo, esa solución. Entonces este número complejo yo lo puedo de alguna forma, no sé, sacar, ¿no ve? De esta forma, representar en esta forma. Si no sale, vamos a tener que hacer gráficamente, ¿ya? Entonces voy a decir, la corriente total va a ser igual a eso, más, ¿no? Más la corriente, bueno, J veces, ¿no ve? J veces I sub T seno de tita, ¿no ve? Obviamente solo conocemos esto, ¿y cuál sería nuestra incógnita? Sería tita, ¿no? O sea, no sabríamos en qué ángulo está, ¿no? Entonces vamos con el siguiente. I sub 1 sí lo conocemos, ¿no ve? Ahí está, es 1,8, ¿no? Directamente. Y no tiene parte compleja, entonces lo podemos anotar solamente como 1,8, ¿no ve? Más el I sub 2, eso sí no conocemos. Os voy a decir
y sub 2 multiplicado obviamente por bueno, en este caso no es seno, ¿no? Es coseno de un ángulo. ¿El ángulo cuál sería? Otra vez, debería ser un ángulo diferente, ¿no? Debería ser un ángulo diferente a este. A ver, vamos a ver ahorita qué tal. Voy a poner gamma, ¿no? Más, en este caso, j veces, creo que nos vamos a complicar, ¿no? A ver, vamos a ver si es que sale. Coseno y seno de gamma. O sea, obviamente esta corriente y sub 2 va a tener su propio ángulo, ¿no? Su propio ángulo. Es lo que nosotros tendríamos que hacer básicamente es igualar partes reales con partes complejas, ¿no ve? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces voy a decir, a ver, partes reales, entonces voy a decir en los reales, ¿no ve? Corriente y sub t, coseno de tita, más, bueno, igual a 1,8, ¿no ve? 1,8 y, ¿qué más tengo? Más y sub 2 coseno de gamma, ¿no ve? Sería una ecuación. En los imaginarios voy a tener la siguiente ecuación. Voy a decir y sub t seno de tita, ¿no ve? Más, en este caso, a ver, y sub 2 seno de gamma, ¿no? Ahí está. Entonces, tenemos como que un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, ¿no ve? Parece que se complica, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos resolver esto? A ver, no sé, si le vamos al cuadrado, tal vez, esto le vamos al cuadrado, esto me va a salir, no sé, 1 por este lado, y aquí me va a salir un producto de esto, y obviamente esto se va a eliminar con 1. Parece que es al cuadrado, ¿no? Y sumando. A ver, en la prueba. Entonces digo, lo vamos a elevar al cuadrado todo, y vamos a sumar. Entonces me va a quedar seno de tita al cuadrado más coseno al cuadrado de tita, ¿no ve? Ese sería el primero. El segundo me saldría 1,8 al cuadrado, ¿no? Más 1,8, bueno, no, en este caso sería más 2 por, ¿no? 2 veces 1,8 por i sub 2, en este caso, ¿no? 2 veces 1,8 i sub 2, más, en este caso, i al cuadrado, coseno al cuadrado de gamma, ¿no? Todo esto más también, creo que es al cuadrado, ¿no? Entonces, i sub 2 al cuadrado por seno de gamma, ¿no? Más o menos por ahí creo que es la cosa, ¿ya? Entonces, obviamente, de aquí vamos a despejar algunas cosas, ¿no? Les voy a decir 1,8 al cuadrado más 3,6, no se me ha ido el 6, 3,6 multiplicado por i sub 2, ¿no? Más, voy a factorizar el i sub 2 al cuadrado, ¿no ve? De aquí voy a factorizar i sub 2 al cuadrado, me va a quedar coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Esto es al cuadrado, por si acaso, ¿no? Entonces, obviamente esto va a ser 1, ¿no ve? Y esto de aquí también es 1, ¿no ve? Entonces, ¿qué me quedaría? Parece que ya se puede resolver, ¿no? Entonces voy a decir, y total al cuadrado igual a 1,8 al cuadrado más 3,6 y sub 2, ¿no ve? 3,6 y sub 2, y bueno, ¿dónde está mi producto? No, creo que nos estamos olvidando de algo, ¿no, chicos? A ver, revisaremos un ratito. Perdón, este es el primero. Obviamente todo hay que elevar al cuadrado, ¿no ve? Ya, a este lado sí nos ha salido bien. Aquí tendríamos que elevar todo al cuadrado, el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo al cuadrado. A veces aquí nos falta un coseno de gamma, ¿no? Y entonces nos falta un coseno de gamma. Eso nos estamos olvidando, chicos. ¿Ya? Más el segundo al cuadrado, que sería eso, ¿no? Entonces, básicamente, en este i sub 2, aquí nos falta lo mismo, ¿no? Coseno de gamma, ¿ya? No nos estaba cuadrando. Entonces digo 3,6 i sub 2 coseno de gamma, ¿no ve? Y más i sub 2 al cuadrado, ¿no? Entonces ya de aquí me parece que podemos despejar gamma, ¿no? Coseno de gamma, entonces va a ser igual a i sub 2, ¿cuánto vale? I sub 2 vale, ¿dónde está? I sub 2 vale 5, ¿no? Coseno de gamma va a ser igual a 5 al cuadrado, 5 al cuadrado menos 1,8 al cuadrado menos i sub 2, otra vez. Perdón, esto estoy diciendo, ya, esto estoy aquí, esto viene aquí. Esto es i total, ¿no? Esto es 6,5, perdón, chicos. Esto es 6,5, ¿ya?
Lo más que yo nomás me estoy dando cuenta de los errores. Ya, y esto sería el primero, ¿no? Entonces, el total. Entonces estoy restando esto, menos 1,8, más, en este caso, bueno, como está ahí más, va a ser menos y sub 2, que sería 5 al cuadrado, ¿no ve? 5 al cuadrado, todo eso dice dividido entre ¿cuánto? Entre 3,6 por y sub 2, ¿no? Y sub 2, ¿cuánto valía? 5, ¿no? Entonces ya de aquí me lo pueden determinar gamma, por favor. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto valería, chicos? A ver, por favor, una manita ahí. 40.57 grados. ¿Cuánto? 40.57 grados. Ah, ya, gracias. 40,57 grados. Entonces, miren, ya hemos determinado gamma, por lo tanto, la cociente I sub 2 ya estaría de alguna forma bien identificada, ¿ve? Entonces, miren, yo me puedo ir aquí a esta ecuación. Ya tengo I sub 1, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo puedo decir la cociente I sub 2, entonces, había sido igual a el módulo, que sería 5, más un ángulo de 40,57, ¿no? Entonces, ustedes pueden reemplazar también en esta ecuación si quieren, pero me parece más fácil ir más a la suma vectorial, ¿no ven? Es decir, yo puedo decir la cociente total, ¿no? La cociente total había sido igual a I sub 1, que ¿cuánto vale I sub 1? Vale, ¿cuánto salía esto, por favor? El I sub 1, 220 dividido entre 120. Eso solo estimado, ¿no? ¿Cuánto salía eso, por favor? 120, 220 dividido entre 120. 1.83. 83, ¿no ve? Ah, ya ve, gracias. Ya, 1,83. Entonces yo puedo hacer la suma vectorial directamente, ¿no ve? 1,83 con un ángulo de 0 más I sub 2 dice que vale 5, ¿no ve? 5 con un ángulo de 57, ¿no? 57. Todo esto es, esto es grados y esto está en amperes. Entonces yo puedo determinar la corriente total, por favor, una manita ahí está con calculadora. Y obviamente con este valor de la corriente I total, ¿no? Con la corriente I total, yo ya puedo determinar, en este caso, el valor de la tensión, bueno, en este caso la potencia, se podría decir la potencia activa y reactiva, que está entregando, en este caso, la fuente, ¿no? Entonces, como esa parte me parece muy importante, entonces voy a aumentarle una pizadita para que podamos graficar inclusive eso. Ya, y está súper claro esa parte. Ya, entonces ahí me voy a ir con esto. ¿Cuánto sale la I total, por favor? Y ya con eso vamos a empezar a calcular lo que nos están pidiendo. ¿Ya? I total sería la suma, ¿no? De estos dos. ¿Cuánto saldría? Bueno, en este caso debería salir obviamente 6,5, pero con el ángulo no sé cuánto. Eso por favor, determínenmelo. ¿Cuánto sale? Ángulo 30.02. ¿Cuánto? Ángulo 30.02. Ya casi 30, ¿no? Ya. Listo, entonces, miren, ya tenemos la corriente total. Entonces, como les decía, hay dos caminos, ¿no? Podemos determinar las potencias por este lado de las fuentes, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta que la potencia entregada va a ser siempre igual a la potencia consumida. O en este caso, ahora que estamos hablando de potencias reactiva y activa, entonces siempre va a ser igual a la potencia reactiva y la potencia activa consumida, se podría decir, ¿no? Entonces, obviamente para poder hacer eso vamos a tener que determinar la potencia, en este caso, la potencia compleja, ¿no ve? Recuerdan que la potencia compleja estaba dada por la tensión multiplicada por la corriente, ¿no ve? Multiplicada por la corriente, pero conjugada, ¿no ve? Entonces, si se dan cuenta, básicamente la tensión ya la conocemos, ¿no ve? La tensión es 220 voltios con un ángulo de 0 grados multiplicado por la corriente y en este caso, la corriente total, ¿no? Aquí sería corriente total y la tensión de la fuente, ¿no ve? Entonces aquí estaría diciendo, voy a poner entre paréntesis, de la fuente. Como les digo, si ustedes quieren determinar los elementos pasivos, no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque ya tienen tensión, ya tienen corriente, podrían determinar estos valores, ¿no? En algún caso, si la pregunta fuera determinar los valores de C y R, ustedes tranquilamente podrían determinar, ¿no ve? Pero nos están pidiendo la potencia, en este caso, compleja, ¿no ve?
Entonces voy a decir, la potencia de la fuente, 220 ángulo 0, cociente total 6,5, ¿no? 6,5 con un ángulo de, lo vas a poner 30 directamente, ¿ya? Porque se ve mejor, ¿no? Entonces digo, ¿cuánto sale eso, por favor? 220 por 6,5 y ahí le vamos a poner el ángulo que directamente va a ser seguramente 30, ¿no? ¿Por qué? Porque 220 por 6,5 me lo van a determinar aquí en módulo y obviamente los ángulos se van a sumar. Ah, bueno, ahí hay un detalle, ¿no? Yo estoy poniendo conjugada y aquí no lo estamos conjugando, ¿no ve? Aquí es positivo. Entonces aquí tiene que ser negativo, ¿no ve? Recuerden, cociente total. Digamos que es igual a, hemos dicho, 6,5, ángulo 30, ¿no ve? Entonces, por lo tanto, su cociente conjugada va a ser igual a 6,5 con un ángulo de menos, ahí bien grande, menos 30. ¿No? ¿Cuánto sale eso, por favor? Aquí lo coloco menos 30. Menos 30. ¿Ya? 1430. 1430. ¿No ve? 1430. Pero ¿qué unidades tendrá esto? ¿Tendrá unidades de watts? ¿Tendrá unidades de qué tendrá? Las unidades de la potencia, en este caso aparente, en este caso la potencia compleja, van a ser, voy a poner aquí bien clarito, volt, ampere, ¿no? ¿Alguien se ha ido o alguien ha preguntado algo? A ver, vamos a ver. Levantó la mano. Dime, Sebastián, ¿cuál es tu duda? Perdón, fue un accidente. Ya, no te preocupes. Dale, gracias. Entonces, vamos con el... Bueno, las unidades, entonces, de la potencia compleja serían volt, ampere, ¿no ven? Pero miren, nos están pidiendo la potencia activa, reactiva y potencia aparente, ¿ya? Entonces, este valor, por el momento, no nos sirve para presentar como resultado, ¿no ven? Lo que tendríamos que hacer es representarlo en su forma, en todas sus formas, ¿no? Lo volveremos, por favor, en su forma rectangular, ¿les parece? En su forma rectangular. Entonces, sería más o menos como P más... Bueno, hemos dicho más menos, ¿no? Más menos J veces Q, ¿no ve? Entonces, para ello yo tengo que transformar esto en su forma rectangular. ¿Pueden transformarlo, por favor? De todas maneras, yo voy a estar ahí como que graficando cómo se vería nuestra potencia compleja, ¿ya? Obviamente en un plano complejo. Transfórmenlo en su forma rectangular. Entonces, yo voy a dibujar aquí, miren. Tengo ahí mi plano complejo. Entonces, digo, esto va a ser... reales, ¿no? Esto va a ser imaginarios. Entonces yo puedo dibujar mi potencia compleja de esta forma, ¿no? Miren, dice que tiene un módulo de 1430 con un ángulo de menos 30. Seguramente por aquí va a estar, ¿no? Por ahí, digamos, ¿ya? Entonces esto había sido Z, ¿no? Entonces lo que yo necesito determinar básicamente es estos componentes, ¿no ve? ¿Esto cuánto vale? Menos 30, ¿no ve? Menos 30 grados. Entonces yo necesito determinar P y necesito determinar, en este caso, Q, ¿no? Entonces, si en algún caso les pidieran como pregunta determinar el triángulo de potencias, porque también puede ser, ¿no? Entonces, ustedes solamente tienen que dibujar esto, ¿no? Agarran eso, colocan aquí y básicamente dibujan eso, ¿no? ¿Cuál sería mi triángulo de potencias? Esto va a ser, ¿no? Entonces sería 30 grados, ¿ya? Esto va a ser P y esto va a ser Q, ¿no? Y esto va a ser S. ¿Está bien? Por favor, determinaremos eso. ¿Cuánto vale P? Tendrían que sacar S por el coseno de 30, ¿no? ¿Cuánto saldría? O sea, 1400 por coseno de 30, por favor. Eso saquen. 1400 por coseno de 30. 1238. 1238. Ya. Sí. 1238.40 he escuchado por ahí. ¿Y cuánto sale Q? Sería por el seno, ¿no? Menos 715. Menos 715, ¿no ve? Entonces, miren, yo aquí he determinado directamente P y he determinado Q, ¿no ve? Entonces, como pueden ver, la potencia activa básicamente siempre va a ser positiva,
reactiva, ¿no? Porque esto se debe a los elementos resistivos, ¿no? Y esta potencia reactiva, miren, nos ha salido un negativo justamente, ¿por qué? Porque tenemos un elemento capacitivo, ¿ya? Entonces les comento que en otros textos o en otras bibliografías el conjugado lo llevan a la tensión, ¿ya? Entonces este signo es el que cambia, ¿ya? Pero no debería haber mayor problema. Yo siempre he visto que la mayoría de los docentes y demás colocan la corriente, ¿no? Como, en este caso, como conjugado, ¿ya? Entonces solamente vean, dependiendo obviamente, básicamente solamente es el signo, ¿no? Pues a veces va a ser positivo y a veces va a ser negativo. Entonces ahí ya hemos determinado, ¿no? Entonces, podemos decir la respuesta, ¿no? Respuesta potencia aparente, entonces, bueno, ya no va a ser un número complejo, ¿no? Va a ser directamente la potencia aparente, que básicamente sería, en este caso, el módulo de S, ¿no ve? O sea, es decir, la potencia compleja, va a ser igual a ¿cuánto? A 1430, ¿no ve? Volt ampere. No tiene ningún ángulo ni nada por el estilo, ¿no? Entonces eso también tienen que tomar en cuenta. La potencia P, o sea, la potencia activa, había sido igual a 1238,40 vatios, ¿no? Es decir, watts. Y la potencia reactiva, bueno, obviamente en módulo también, ya no es necesario que le coloquen el negativo, se colocan 715 volt ampere, pero reactivo, ¿no? Y ahí pueden poner entre paréntesis capacitivo, ¿no? Listo, entonces ya hemos resuelto, miren, todo con potencias, ¿no? Y aquí puede haber un factor más, digamos, ¿no? Tal vez les pueden aumentar el factor de potencia. Entonces, ¿cómo hallamos el factor de potencia? Bueno, no, ¿cómo es que se llama esto? El factor de potencia, sí, phi, ¿no ve? Phi, no, bueno, ¿cómo es el? Sí, FP se llama, ¿no? El factor de potencia, entonces, es igual a el coseno de phi, ¿no ve? Donde en el coseno de phi básicamente es este angulito, ¿no? Este ángulo sería phi, ¿ya? Y bueno, como es coseno una función par, entonces no interesa el signo, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería el coseno de phi? Va a ser igual a, en este caso, P, ¿no? Les había dicho, ¿no? Es una relación entre la potencia activa y la potencia aparente, ¿no? La potencia aparente es S. ¿Cuánto sale eso? 1238.440, perdón, dividido entre 1430. Entonces, ¿cuánto le sale eso? Es una relación, ¿no? 1238 dividido entre 1430. 1238 dividido entre 1430. ¿Cuánto sale, chicos? Dividido entre 1430. Me sale 0.87, ¿no? Ah, ya, gracias, 0.87. Gracias. Entonces, miren, este factor o este valor les indica básicamente cuán eficaz, o bueno, cuánto es el rendimiento de este circuito, ¿no? O de este sistemita, ¿ya? Entonces, como pueden ver, básicamente casi toda nuestra potencia, se podría decir, o un 90% se está consumiendo en los elementos activos, ¿no? En este caso, las resistencias, ¿ya? Y solo un, ¿cuánto? 10% se podría decir, está yéndose en una potencia reactiva, ¿no? Entonces, se podría decir que es un buen sistema, ¿no? Entonces, este es un rendimiento, se podría decir, es un sinónimo, se podría decir, de rendimiento, ¿no ve? Entonces, eso también siempre es pregunta de examen, ¿no ve? Rendimiento, ¿ya? Entonces, me parece que hemos desarrollado bastante bien lo que son el triángulo de potencias y demás. Como tarea, tal vez ustedes, y tal vez les cae la duda, pueden tratar de determinar estos dos elementos y obviamente poder determinar también por este lado también, ¿no? O sea, ya no por este lado. Pero obviamente para mí más práctico me parece por aquí, ¿ya? ¿Alguna duda o alguna consulta para pasar al siguiente problemita? ¿Está bien? ¿Está claro? Inge, yo tenía una duda. Dime. Está abierto, dime. Para calcular la potencia activa, ¿podríamos hacer también calculando la potencia en las dos resistencias y sumándolas, ¿no ve? ¿O no es lo mismo? Exacto, o sea, ahorita mira lo que tú podrías hacer, bueno, aquí mismo lo vamos a hacer, miren. Para poder calcular, si te pidieran solamente la potencia activa, ¿no? Solamente la potencia activa, lo que tendrías que hacer es básicamente colocar aquí, ¿no? Mira, dice, esta potencia seguramente debería ser igual a, bueno, vámonos al circuito, ¿no?
al circuito. Entonces, mira, debería ser la potencia que está disipando esta resistencia y esta resistencia, ¿no ve? Entonces, tú puedes anotar esto de otra forma también. Mira, dices cociente I sub 1, ¿no ve? Al cuadrado multiplicado por la R1, o creo que 120, ¿no ve? 120. En este caso, más sería, ¿no? La cociente I sub 2, que está yendo ahí, al lado del, justamente donde está la otra resistencia, pero ahí el detalle es que no conocemos R, ¿no ve? Pero la expresión debería ser válida, ¿no? Entonces también puedes encontrar de esta forma. Y la potencia reactiva también puedes encontrar de esta forma, mira. Tú puedes poner ahí cociente I sub 2, ¿no ve? I sub 2 al cuadrado y multiplicarlo en este caso no por la capacitancia, sino por la reactancia capacitiva, ¿no ve? Entonces dirías XC. Entonces básicamente en estas dos ecuaciones, ¿qué te faltaría? Te faltaría determinar esto, ¿no? R y esta XC. ¿Cómo puedes determinar eso? Entonces básicamente lo que yo te diría es para que compruebes, ¿no? Voltaje 2 va a ser igual a, en este caso, voltaje S, ¿no ve? Va a ser igual a, en este caso, la cociente I sub 2, podría decir, cociente I sub 2, ¿no ve? Pero número complejo, multiplicado por Z2, ¿no ve? Donde Z2 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a R, en este caso, justamente el R que te está faltando, ¿no? R multiplicado por, bueno, no, menos, porque ya sabemos que es un elemento capacitivo, menos X, C, ¿no ve? Entonces, mira, si te das cuenta, tú ya conoces estos dos, entonces solamente deberías de despejar Z2, decir voltaje de la fuente 220 con un ángulo 0, dividido entre la cociente I sub 2, que también ya lo hemos determinado, ¿no ve? Que debe estar aquí, 5 con 40, 57, ¿no ve? Aquí lo pones 5, ángulo 40, 57. Entonces, esto tú lo divides, a ver, creo que está fácil, ¿no? Esto, 40, 44, ¿está bien? Sí, ¿no ve? 40, 44. Entonces, esto sería con un ángulo de menos 40.57. Si tú lo transformas esto en su forma rectangular, entonces me vas a poder encontrar justamente lo que estoy necesitando, ¿no? En este caso, R y la reactancia capacitiva, ¿no? Entonces, esto tú, si tú lo transformas, voy a sacar R menos J veces, en este caso, la reactancia capacitiva, ¿no? ¿Ya? Entonces, tú lo puedes completar. También puedes determinar por este lado, ¿no? Pero obviamente es un poquito más largo. ¿Está bien? ¿Está absuelta la duda? Sí, gracias. Ya, listo. Entonces, vamos al siguiente problemita. A ver, vamos a ver qué tal, cómo va con esto. Ay, no digas. No. Ya, listo. Esto me parece que está bien. Súper. Ya, vamos con el siguiente circuito, que creo que ya no es de potencias, pero vamos a ver qué tal. A ver. Ya, entonces miren, dice, para el circuito mostrado en la figura, dice, ¿no? Para el circuito mostrado en la figura, ya, 8, determina la caída de tensión entre los terminales A y B, ¿ve? Entre los terminales A y B. Entonces, miren, aquí están los terminales A y B. Básicamente este problema me parece que es un problema algebraico, ¿no? Pero ustedes dirán, pero, ¿por qué es así, digamos? ¿Por qué se ve como que no fuera un circuito? Sí, en este caso un circuito debería ser un camino cesado, ¿ve? Pero recuerden también que básicamente esto, mira que aquí se está mostrando cocientes, ¿no? Cocientes, y bueno, le están pidiendo determinar básicamente la caída de tensión en estos terminales, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, a ver, ¿cómo podemos hacer esto? Podemos determinar básicamente la cociente que está circulando por estos elementos, ¿no? Miren, por estos elementos, dado que las cocientes por estos elementos de aquí, bueno, por estas dos ramas ya están dadas, ¿no? Podemos determinar la cociente total en este elemento y en función, obviamente, a la ley de Ohm, podemos determinar los valores, ¿no ve? Podemos determinar los valores. Entonces, a ver, haremos eso. Por si acaso, estos solamente son terminales, ¿no ve? Terminales. Y esta es una rama, esta es otra rama y esta es otra rama, ¿no ve? Entonces, lo que podemos hacer es pintar en este punto, decimos nodo A, un nodo A mayúscula, ¿ya?
Entonces digo solución. Entonces también puede ser que se topen con ese tipo de problemas, ¿no? Donde no se parece a nada a lo que se ha visto, pero ustedes utilizan la lógica y dicen sumatoria de cocientes en el nodo A igual a 0, ¿ve? Entonces miren, ahí están saliendo dos cocientes. Obviamente aquí debería haber una cociente que está entrando, ¿no? Una cociente total, se podría decir. Aunque me parece que esto está en función al tiempo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren, esto dice cociente en función al tiempo, es una cociente total. Le llamaremos entonces esto una cociente I sub 1. Cuando estamos hablando en el tiempo, vamos a decir con minúsculas, ¿ya? Cociente en el tiempo I sub 1 y cociente en el tiempo I sub 2, ¿ya? Entonces, mi notación estaría de alguna forma mal, ¿no? Digo cociente, sumatoria de cocientes en el nodo A igual a 0, ¿no ve? Obviamente vamos a decir sumatoria que entran, sumatoria de las cocientes que entran igual a sumatoria de las cocientes que salen, ¿no? Entonces voy a decir la cociente total habría sido igual a la cociente I sub 1, ¿no ve? Más la cociente I sub 2, ¿ya? Ahorita estamos hablando en forma temporal nomás, ¿no ve? O sea, es decir, en el tiempo, ¿ya? Entonces aquí puedo decir, básicamente reemplazando, se podría decir, ¿no? I sub 1, ¿cuánto vale? Una cociente I seno de omega t, ¿no ve? Más, en este caso, otra vez abajo, I seno de omega t. Entonces aquí le das, creo que es 2 veces I seno de omega t, ¿no ve? Entonces ya tenemos la cociente total, miren. Obviamente todavía en funcional al tiempo, ¿no? Todavía en función al tiempo. Entonces nos están pidiendo determinar la caída de tensión entre los terminales. Entonces, miren, ustedes saben muy bien que como estamos haciendo circular una corriente por aquí y nosotros tenemos la impedancia en este elemento, entonces tranquilamente podríamos determinar, en este caso, el valor de caída de tensión. Veríamos que nos sale. Me parece que tenemos que transformarlo, ¿no? ¿Cómo sería la transformación de esto en forma fasorial? Perdón, no es B, ¿no? Es I sub t. Voy a decir, I sub t va a ser igual a ¿cuánto? A el valor máximo, ¿no ve? Que sería 2i, es decir, 2i dividido entre raíz de 2, ¿no ve? Por un ángulo de, bueno, 0 grados. Bueno, les había explicado también, ¿no? Esto de que es preferible manejar con cosenos, ¿no ve? Con cosenos. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿cómo se podría decir? La relación, en este caso de números complejos, ¿no ve? Ustedes saben muy bien que el componente con coseno es parte real y el componente con seno es parte imaginaria, ¿no ve? Entonces, obviamente esto es, como les decía, es mejor manejarlo así, pero en todo caso, si ustedes, si no hay más otra fuente, se podría decir, entonces se podría poner como referencia esto, ¿no? Pero con la salvedad de que los resultados también van a estar con referencia a una función senoidal, ¿ya? Entonces eso es el único detalle, ¿ya? Pero si ustedes pueden, transfórmenlo, ¿ya? Entonces aquí digo amperios, ¿no? Amperios. Y bueno, ya tengo la cociente total y ya tendríamos también el Z, ¿no? Entonces podríamos determinar la tensión, digo, la tensión en los puntos A y B, ¿no ve? La caída de tensión entre los terminales A y B, bueno, creo que es minúscula. A ver, ¿ya? Entonces digo, A y B va a ser igual a la cociente, ¿no ve? Total, pero multiplicado por Z, ¿no? En este caso, la cociente total va a ser igual a 2 veces I raíz de 2, ¿no ven? Raíz de 2, ¿no ven? Con un ángulo 0, se podría decir, por, en este caso, Z. ¿Cuánto sería Z? Estaría aquí, ¿no? Miren. Sería igual a, en este caso, ¿cuánto sería? R, ¿no? Más J veces omega XL, ¿no ven? Pero ustedes saben muy bien que XL a qué es igual. XL o la reactancia inductiva va a ser igual a omega por L, ¿no ven? Omega por L. A ver, ¿cómo estamos esto? No, aquí no estamos rayando. Miren, le estoy colocando directo, ¿no? Esto no existe aquí todavía, ¿no? Entonces estás aquí. Cuidado que le pongan así, por favor. Se van a dar cuenta, ¿ya? Entonces sería J veces XL, que básicamente sería en este caso la impedancia, ¿no? Pero sabemos que la reactancia inductiva es igual a omega por L. Entonces digo yo, voltaje AB, ¿no? Va a ser igual a 2 veces I
abajo raíz de 2, ¿no ve? Ángulo 0. ¿Cómo puedo operar esto? Esto está en su forma rectangular, tengo que volverlo en su forma polar, ¿no ve? Entonces la forma polar, ¿cómo sería? Raíz cuadrada de r al cuadrado más, reemplazaremos, ¿no? Porque no tenemos como dato xl, tenemos omega l al cuadrado, entonces digo omega l al cuadrado dividido entre, bueno, en este caso raíz cuadrada, pero para poder, en este caso, mostrar correctamente un número complejo que estaba en su forma rectangular, en su forma polar, lo que yo tendría que hacer es colocarle un ángulo, ¿no ve? Entonces, a veces, digamos, uno se confunde, entonces básicamente lo que tienen que hacer es dibujarse, ¿no? Entonces aquí colocas tita, digamos, ¿no? Esto sería, igual a, básicamente, ¿cuánto? Esto sería XL, ¿no ve? Perdón, XL y esto sería L, ¿no ve? Para sacar el ángulo de eso, ¿qué tengo que decir? Arco tangente, bueno, tangente, ¿no? Entonces, tita va a ser el arco tangente de qué? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Bueno, mal o bien siempre hay que volver a lo que ya sabíamos, ¿eh? Entonces digo, aquí le voy a colocar arco tangente de XL sobre L, ¿no? Y bueno, básicamente ya estaría, ¿no? Miren, tenemos el voltaje entonces entre A y B. Para poder operar multiplicamos las magnitudes, entonces básicamente va a ser igual a 2 veces por I, ¿no ve? Y decimos, bueno, aquí también raíz de 2, raíz cuadrada de R al cuadrado más omega al cuadrado por L al cuadrado, ¿no? Todo esto en un ángulo de 0 más arco tangente, directamente arco tangente de XL dividido entre L, ¿no? Y bueno, básicamente ya tendríamos el valor, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? No tenemos más datos, ¿no? Entonces lo pueden dejar ahí, ¿no? No tenemos más datos, entonces decimos que está bien porque todo está en función, obviamente, a datos conocidos, ¿no? Miren, tenemos I, tenemos R, tenemos omega, que está dentro de la ecuación, tenemos L, que son básicamente datos, y también tenemos XL sobre R. Entonces, básicamente tendríamos que tener datos numéricos para poder determinar el ángulo. Ahora, ¿qué tal si, no sé, tal vez les van a decir en su forma temporal, ya, a ver, veremos qué tal en su forma temporal, ¿no? En su forma temporal, obviamente va a ser haciendo una transformación inversa, ¿no ve? Para poder transformar a la inversa, lo que tenemos que hacer es multiplicar, ¿no ve? Entonces voy a decir raíz de 2 multiplicado por 2 veces I. La magnitud, obviamente todo esto va a ser el voltaje, digamos, máximo, se podría decir, ¿no ve? 2I raíz de 2, ¿ve? Multiplicado por R al cuadrado más omega al cuadrado, L al cuadrado, ¿no ve? Obviamente esto se va a eliminar y demás, ¿no? Todo eso dice multiplicado por el seno, hemos dicho, ¿no ve? El resultado siempre va a estar, bueno, si hemos transformado como seno, entonces debería ser seno. Si ustedes pueden, transformarlo a coseno, ¿ya? Pero igual van a tener que volver a una función senoidal, ¿no? Entonces, seno de, en este caso, omega t, ¿no ve? Omega, hemos dicho que es igual a omega t, no sería omega t, sí está bien, normalmente, y le ponen el ángulo, pero el ángulo obviamente está en función arco tangente, entonces le pones arco tangente, bueno, y arco tangente de XL sobre L, ¿no? Entonces básicamente esa sería la respuesta en función al tiempo, ¿no? Y lo dejan ahí, todo en función en datos conocidos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta allí. Es un problema diferente, ¿no? Obviamente, ¿han visto? Pero aplicando los conceptos y demás, te llega igual nomás a la solución, ¿ya? ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? Colegas. Bueno, futuros colegas, ¿no? ¿Ya? A ver, veremos este último, que me parece que, bueno, ya va a ser 10 también. Bueno, ya es 10. Veremos este último problema y les parece que yo bueno, ¿cuál quieren resolver? A ver, tenemos 3, miren. A ver, vamos a dejarla en votación. Les haremos participar un poquito, ¿no? Porque parece que están dormidos. A ver. Tenemos esta que sea la opción 1. ¡Pam! Ya listo. Tenemos la opción 2, aquí. ¿Miren? Potencia aparente. Creo que esta es muy similar. Miren, potencia aparente y demás, tan. Y nos están pidiendo, sí, algunos valores. Y aquí tenemos otro problema, ¿no? Para el circuito de la figura, calcula la potencia en watts. La potencia de la carga, ¿no? De la carga, dice, básicamente. Ahí está. Es un problema también muy parecido, a ver.
¿Cuál quieren resolver, chicos? A ver, voy a ver. Bueno, tal vez no hay nadie, ¿no? A ver. ¿Qué dices, Albert? O Bill, o Alan, Isabel, tal vez. Luber, Miguel. Bueno, Miguel, perdón. Sebastián. ¿Quieren resolver alguno de esos problemas en particular? ¿O cuál les parece? El segundo, dice Alan. A ver, ¿qué dicen? Uno más que se pronuncie. El 2. Ah, ya, perfecto. Por mayoría de votación, vamos a resolver el número 2. ¿Ya? Y esto yo los voy a pasar resuelto. No se preocupen. Bueno, ahí vemos, ¿no? Miren, dicen, para el problema número 2, entonces, ya. Hallar la potencia aparente, dice que debe entregar la fuente de voltaje, esta es la fuente de voltaje, para que por las resistencias de R1, bueno, R igual a 1 ohm, circule un amperio, por aquí, ¿ve? Hallar la potencia aparente para que por la resistencia de 1 ohm circule un amperio. Suponga que la corriente por la inductancia es 2 amperes y por el condensador es 1 amperio, ¿ve? Entonces ahí está, mira, le están dando una corriente por aquí y otra corriente por aquí, pero otra vez, si se dan cuenta, son valores solamente en magnitud, ¿no ve? Y obviamente son valores eficaces, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer es, a ver, veremos, ¿no? Ya, veremos, ¿por cuál elemento será que podemos determinar un valor de corriente un poco más factible? O sea, más entendible, se podría decir, o que no tenga en este caso dos componentes, un componente imaginario. Conceptos, ¿no? Miren, ustedes saben muy bien que en este caso la corriente en un elemento puramente resistivo, ¿ve? La corriente en un elemento puramente resistivo va a estar, básicamente va a estar en fase a su tensión, ¿no? Eso es por conceptos, ¿no? ¿Recuerdan esto? Heliceno, ¿no? Entonces, es una regla mnemotécnica, ¿no? Bueno, en este caso para las resistencias sabemos que va a estar en fase, pero para un inductor va a estar la tensión adelantando a la corriente, ¿no ve? Pero igual creo que podemos determinar, ¿no? Y obviamente para un capacitor la corriente va a estar adelantando la tensión. ¿Qué les parece si determinamos para la resistencia, que creo que es la más fácil? Miren, como esta es una tensión B sub S, a ver, voy a colocar aquí, tensión B sub S. Ahí lo estoy poniendo como si fuera como si estuviéramos trabajando con transformadores. Ya, a ver, B sub S, entonces digo, ya, sabemos que la corriente que está circulando por la corriente 1, de por aquí, ¿lo ve? Le vamos a llamar I sub 1, por aquí le vamos a llamar I sub 2, y por aquí le vamos a llamar I sub 3, ¿no? Ahí está. Entonces dice por I sub 1. Entonces, la primera consideración, se podría decir, importante sería que, por ejemplo, para las resistencias, se podría decir, ¿no? Para la resistencia, ¿no ve? Voltaje y corriente, ¿no ve? Voltaje y corriente, entonces, en fase, ¿no? A ver. Bueno, se me colgó esto. Wow. Se colgó, ¿no? A ver, un ratito, por favor. He perdido mi imagen, debe ser que algo se ha escondido y demás. Ahorita, dame un ratito, por favor. Ahí está. No sé por qué se ha borrado. Ya creo que se me dio en internet en el celular, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. Bueno, lo voy a cerrar y vamos a volver a abrir. Ya, entonces me entienden, ¿no? Esa parte justamente. ¿Por qué vamos a determinar la corriente por esta rama? Porque básicamente la tensión que va a haber aquí, que no la conocemos, con seguridad va a estar en fase con la corriente que vamos a determinar aquí, ¿no?
Entonces, vamos a determinar básicamente esa cociente, ¿ya? Está borrado, ¿no? A ver, vamos a ver por qué. Voy a enviar al fondo. ¿No? Está bloqueado. No. Un ratito. Esto se está actualizando esto. ¿Qué tal? ¿Qué? Ya. Se me ha borrado, ¿no? Ya. Entonces voy a decir lo que les estaba diciendo, ¿no? Aquí hay unas corrientes que son las corrientes, en este caso, I sub 1, ¿no ve? Y estas son las corrientes I sub 2, aquí tendría una corriente I sub 3, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, lo que les decía, ¿no? La corriente I sub 1 y la tensión, en este caso, la tensión de la fuente, vamos a llamar B sub S, ¿ve? Y B sub S están en fase, ¿no? Están en fase, ¿ya? ¿Por qué están en fase? Porque básicamente es un elemento resistivo, ¿no ve? Entonces, si yo planteo lo siguiente, puedo decir que, en este caso, tensión de S va a ser igual a la tensión en el elemento 1, si quieren lo vamos a marcar igual, que habría una tensión B sub 1, ¿no ve? Y también habría otra tensión más menos B sub 2 más menos B sub 3, ¿no? Entonces yo puedo decir tensión en la fuente, como están en paralelo, ¿no es? La tensión de la fuente va a ser igual a la tensión 1 y va a ser igual a la corriente I sub 1, ¿no es? I sub 1 multiplicado por, en este caso, la resistencia, ¿no? La resistencia. O en este caso, si quieren nomás manejar como siempre hemos estado manejando, una impedancia 1, donde obviamente la impedancia va a ser igual a un elemento resistivo, ¿no ve? Puramente resistivo. Entonces, directamente lo voy a anotar él. Ya no voy a anotar como más antes, ¿no ve? Los valores y demás. Sabemos que es, obviamente, solamente tiene partes reales, ¿no? Entonces voy a decir un ohmio, ¿ya? Entonces, de aquí yo podría determinar, bueno, ¿qué más conocemos aquí? La corriente I sub 1 dice que la tenemos, ¿cuánto va a ser? ¿Dónde está? 1 amperio, ¿no? 1 amperio, ¿no? Pero le vamos a colocar su magnitud con un ángulo, no sé, tita, digamos, podría decir, ¿ya? Y sí, básicamente eso. No conocemos el ángulo todavía, ¿no? No conocemos el ángulo. Entonces yo puedo decir que la tensión de la fuente, ¿no ve? Va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, en este caso, I sub 1, que sería 1 con un ángulo de tita, se podría decir, Z1, 1 ohmios, ¿no? Entonces va a ser 1, en este caso, con un ángulo de tita, ¿no? Voltios. Esa sería la tensión de la fuente. ¿Estaríamos bien? ¿Estarían de acuerdo? ¿Qué les parece? Este tita tal vez nos va a perjudicar, ¿no? En este caso, quizás tengamos que asumir una referencia, ¿ya? Y obviamente colocar a tita como 0, ¿ya? Pero veremos, ¿ya? Veremos cómo nos salen los resultados. Trataremos de manejarlo como una variable. De todas maneras, al tratar de determinar la potencia aparente, quizás podamos eliminarla, ¿no? Pero también quizás no. Entonces, para algunos casos ustedes van a tener que asumir algunas cosas. Por ejemplo, generalmente se asume de que la fuente tiene un desfase, se podría decir, igual a 0, ¿ya? Se puede decir eso, ¿ya? Pero veremos hasta dónde llegamos, ¿no? Una vez teniendo estos dos valores, B sub S, ¿no? B sub S, lo que podemos hacer es determinar las corrientes, pero ya en las otras, bueno, sí, determinar las corrientes, bueno, no, básicamente ya no, miren. ¿Qué nos están pidiendo? Hallar la potencia aparente que debe entregar la fuente, ¿ya? Entonces, tenemos que determinar, para poder determinar la potencia aparente de este elemento, básicamente tenemos que determinar la corriente total, ¿no ve? Como en el otro ejercicio. La corriente total obviamente va a estar en función a I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Entonces, tenemos que determinar, mal o bien, I sub 2 e I sub 3, ¿no ve? Haremos eso.
Entonces veremos, decimos, para I sub 2, entonces, I sub 2 va a ser igual a ¿qué? Al voltaje 2, se podría decir, dividido entre Z2, ¿no ve? Pero esto es obviamente el voltaje de la fuente dividido entre Z2. Z2 a qué va a ser igual. Z2 es un elemento reactivo, en este caso inductivo, ¿no ve? Les voy a decir J veces X, XL, ¿no? Creo que sí. ¿Tenemos valor de eso? Creo que no tenemos. A ver, R igual a 1, supongo que la inductancia, pongo que la corriente por la inductancia es 2 amperios y por el condensador es 1 amperio. Ah, miren. No tenemos el valor de esta reactancia, ¿no? A ver, voy a anotárselos. XL sería, ¿no? ¿Conocemos el valor de la fuente? Sí, se podría decir que sí, ¿no? Conocemos el valor de, en este caso, la corriente I sub 2, solo conocemos su magnitud, ¿no? Y no conocemos su ángulo, ¿ya? En este caso, su reactancia, bueno, su valor de, en este caso, de la inductancia, ¿no? Y del 3 lo mismo, ¿no? Entonces, quizás tengamos que buscar otro camino. No sé cómo podemos hacer. A ver. Ya. Creo que la solución es gráfica, ¿no? ¿O qué dicen, chicos? ¿Por qué les digo? Porque miren, si se dan cuenta, la corriente, ¿no ve? Esta corriente va a ser en función a tita, digamos. Puede ser 0 o bien no. Pero obviamente esta corriente que va a salir aquí va a estar de alguna manera desfasada 90 grados con respecto a esto, ¿no? Pero nosotros ya tenemos el valor de la fuente, si se dan cuenta, ¿no? Tenemos el valor de la fuente, bueno, en este caso el valor de la magnitud. Pero no conocemos el valor, obviamente, de su el valor de su argumento, ¿no? Entonces, creo que sí va a tener que ser así. O bien podemos sacar de aquí, a ver, J veces, conocemos B sub S. A ver, veremos hasta dónde llegamos, ¿no? Decimos, entonces, B sub S, entonces va a ser igual a, tenemos 1, ¿no? Decimos 1 con un ángulo de tita, ¿ya? Y esto va a ser igual a XL con un ángulo de 90 grados, ¿no ve? Entonces, esto va a ser 1 sobre XL, podría decir, esto va a ser ¿cuánto? Tita menos 90. ¿Estamos bien? Estaría bien hasta ahí, miren. Corriente I sub 2, terminado básicamente, va a ser tita menos 90. Pero ustedes saben muy bien que esto es igual a ¿cuánto? A la corriente, a la magnitud de la corriente, en este caso I sub 2, ¿no ve? Entonces voy a decir, esto va a ser I sub 2 con un ángulo de tita. Como les digo, parece que es gráfico, pero veremos hasta dónde llegamos, ¿no? Ya. I sub 2. Y obviamente nos han dado el valor de I sub 2, ¿no? El valor de I sub 2 dice, o sea, solo en magnitud va a ser igual al valor de la corriente por la inductancia, o sea, es decir, va a ser igual a 2, ¿no? 2, ángulo tita menos 90. Algo similar, entonces vamos a hacer a lo que es I sub 3, ¿les parece? Miren, I sub 3, entonces va a ser igual a voltaje, ya no lo voy a hacer tan detalladamente, voy a decir voltaje de la fuente dividido entre J veces XC, ¿no ve? Y esto va a ser igual a ¿cuánto? 1, bueno, en este caso va a ser igual a 1, ¿no? 1 ángulo tita, que es el ángulo el de la fuente, XC, voy a decir, con un ángulo de ¿cuánto? Ustedes saben muy bien que XC, bueno, aquí no sería primero que nada positivo, ¿no? Aquí sería negativo. Por si acaso, siempre acuérdense de la fórmula general, ¿no ve? De la impedancia. Impedancia va a ser igual a R más, ¿no ve? Más J veces XL menos XC, ¿no? Entonces, si no tiene este elemento, obviamente esto va a ser negativo, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? El ángulo va a ser menos 90 grados, ¿está bien? Obviamente esto va a ser 1 sobre XC dividido, bueno, en este caso con el argumento de tita más 90, ¿no? Y de la misma manera ya sabemos cuánto vale I sub 3, ¿no? I sub 3 dice que vale 1. Voy a decir 1, ¿no? 1 tita más 90 grados. Entonces, si se dan cuenta, hemos determinado las corrientes, miren, corriente 1, corriente 2 y corriente 3, ¿no? Obviamente todo en función a tita, ¿no ve? Y si se dan cuenta, si nosotros colocaríamos 0 aquí, no habría ningún problema, ¿no? No habría ningún problema. ¿Por qué? Porque toditos se van a desfasar lo mismo, ¿ya? Pero veremos. Entonces, el camino es poder determinar la corriente total, ¿no ve?
la cociente total. Entonces, determinaremos, ¿no? O directamente, como les decía, quizás tengamos que graficar básicamente esto. A ver, ya tenemos los tres cocientes. Entonces, la cociente total, podríamos decir, graficaremos, ¿no? Aquí está, aquí está. Entonces digo, cociente total por aquí. A ver, ¿con qué finalidad quiero determinar la cociente total? Con la finalidad de determinar la potencia compleja o la potencia aparente que debe entregar la fuente de voltaje, ¿no ve? Entonces, voy a decir, bueno, en este caso, en este punto, ¿no ve? Nodo A, ¿no ve? Por si acaso, todo esto de arriba es el nodo A, ¿ya? Desde aquí hasta ¿qué digo, no? Todo eso es, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay elemento alguno que genere una caída de tensión a lo largo de esa toda trayectoria, ¿no? Entonces, miren, yo digo sumatoria de cocientes, entonces, en el nodo A, ¿no? En el nodo A igual a C. Por lo tanto, la cociente total va a ser igual a cociente 1 más la cociente 2, ¿no? Más la cociente 3, ¿no? Entonces podemos sacar analíticamente, ¿no? Si se dan cuenta, miren, tenemos los valores, tenemos I sub 1, tenemos I sub 2 y tenemos I sub 3. Obviamente tendríamos que ponerlo en función a sus coordenadas rectangulares y demás, ¿no? Todo tendría que estar en función a θ. Entonces, si graficamos esto, a ver, les voy a mostrar esto, el grafiquito. Si graficamos esas cocientes, ¿no? Miren, voy a poner mi plano complejo aquí. ¿Estás? Listo, ¿no? Ya. Si tengo mi plano complejo, digo aquí reales y aquí imaginarios, ¿no? Para graficar, en este caso, la cociente I sub 1, ¿no? I sub 1, que todavía está en función a θ, se podría decir. ¿Dónde está la cociente I sub 1? Todavía está en función a θ, ¿ya? No estamos diciendo que todavía es 0. Pero vamos a ver qué es lo mismo y quisiera que lleguemos a esa conclusión, ¿ya? Entonces, vamos a denotar un ángulo θ cualquiera. Entonces, yo voy a dibujar mi primera cociente I sub 1 aquí, ¿ya? ¿Qué tamaño tiene? Creo que es 1, ¿no ve? Entonces, lo vamos a hacer un poquito ahí. Entonces, obviamente, esto va a ser θ, digamos, ¿no? Y esto vale 1, o la cociente I sub 1, ¿no ve? Luego, nos están diciendo que tenemos una cociente I sub 2, ¿no ve? Que tiene un valor de 2, pero dice θ menos 90. Entonces dice, miren, yo voy a dibujar aquí, a ver, vamos a tratar de dibujar aquí, ¿no? θ sería aquí, a ver, veremos cuánto está. ¿Cuánto sería θ menos 90? Dice, ¿no? ¿Cuánto sería θ menos 90? Obviamente θ es hacia este lado y 90 grados obviamente va a estar aquí, ¿no? Más o menos por ahí. A ver, vamos a tratar de dibujarlo en cuadratura. Ahí, digamos, ¿no? Esto tiene un valor de 2, creo, ¿no? I sub 2. Entonces, este ángulo, ¿cuánto es? ¿Estamos bien o estamos mal? A ver. Veremos si he dibujado bien, ¿no? Parece que no. A ver, θ menos 90. ¿Estaría bien dibujado esto? A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Qué opinan? A ver, el ángulo θ menos 90, ¿sí? Θ... ya, está bien. El ángulo θ menos 90. ¿Está bien dibujado eso? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué les parece? A ver, ¿alguien por ahí? Está bien, ¿no? A ver, esto vale 90. Entonces el ángulo con respecto a la referencia debería ser, ¿cuánto? θ menos 90 grados, ¿ve? Está bien, me parece, ¿ya? Luego, nos están pidiendo dibujar la cociente I sub 3, ¿no? Que es básicamente 1 θ más 90. Entonces yo voy a decir, desde esta referencia voy a decir θ más 90. Entonces obviamente esto va a estar así, ¿no? Ahí, ¿no ve? Entonces sería I sub 3, ¿no ve? Entonces, obviamente, aquí va a haber otra vez una cuadratura y el ángulo entre, en este caso, desde la referencia hasta el vector va a ser θ más 90, ¿no ve? Entonces, si se dan cuenta, miren, básicamente tenemos una resta, ¿no ve? Una resta y, obviamente, esto va a ser 1 más 90, ¿no ve? Entonces, si se dan cuenta, miren, básicamente tenemos una resta y, obviamente, esto va a ser 1 más 90, ¿no ve? Entonces, si se dan cuenta, miren, básicamente tenemos una resta y, obviamente, esto va a ser 1 más 90, ¿no ve? Entonces, si se dan cuenta, miren, básicamente tenemos una resta y, obviamente, esto va a ser
un elemento real, ¿no? Es decir, si nosotros trazáramos, en este caso, ¿qué va a pasar cuando diga θ igual a 0? A ver, eso. Entonces aquí voy a decir, mira, voy a trazar un nuevo eje. ¿Estás? A ver, ¿tú? Hoy tenemos real prima, ¿no? Y aquí voy a colocar el eje imaginario prima. Pero ¿cuándo se va a dar esto? Cuando θ sea igual a 0, ¿ve? Entonces, si se dan cuenta, no hay diferencia, ¿no? O sea, el θ no nos debería afectar en nada, ¿no? Ahora, ¿cómo determinamos básicamente el valor de nuestra cociente total? ¿Cuánto sería el valor de la cociente total? Miren, si nosotros gastamos este eje, que sería como que auxiliar, ¿no ve? Entonces, obviamente, sería I sub 2 menos I sub 3, ¿no ve? ¿Cuánto es I sub 2? ¿Dónde está? I sub 2 es igual a... I sub 2 vale 2, ¿no ve? Y I sub 3 vale, ¿cuánto? 1. Entonces, el resultante va a ser solamente, voy a dibujar con celeste. Entonces, aquí voy a tener una resultante que va a estar obviamente en esa dirección, ¿no ve? Que sería I sub 2 menos I sub 3, ¿no ve? I sub 2 menos I sub 3, ¿ya? Entonces, básicamente lo que yo tengo que hacer es determinar un vector que debería estar más o menos en cuadratura con esto, así, ¿no? Ahí más o menos debe ser, no sé, ¿ya? Y tengo que determinar este valor, ¿no? Ya. Esta sería mi cociente, entonces, total, ¿no ve? ¿Por qué? Porque tenemos el resultado de este I sub 2 menos I sub 3, es este vector celeste, y nos queda I sub 1, ¿no ve? Y bueno, tenemos estos dos y tendría que determinar obviamente la dirección y el ángulo de este vector, ¿no ve? ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto sería, chicos? A ver. Vamos a ver que analíticamente también se puede hacer, ¿no? Pero sacaremos del gráfico, ¿no? Con esto estamos demostrando que si nosotros colocamos θ, con un ángulo diferente a 0, básicamente nos estamos complicando la vida, ¿no? Podemos asignar θ igual a 0 como la referencia y obviamente esto va a recorrer todo y va a ser el eje que estamos mostrando como imaginario, ¿no? Bueno, en este caso como este es real, bueno, este eje prima se podría decir, ¿no? Entonces, si yo quiero determinar la magnitud de esa corriente, voy a decir la corriente total va a ser igual a, en este caso, raíz cuadrada de cuánto, el componente I sub 1 es cuánto, creo que es 1, ¿no? 1 al cuadrado más, en este caso, el I sub 2 menos I sub 3 en tamaños, ¿cuánto va a ser? 1 también, ¿no ve? Entonces, 1 al cuadrado, entonces esto va a ser igual a raíz de 1 raíz de 2, ¿no? Raíz de 2 amperios. Entonces, ya tenemos el tamaño de la corriente total. ¿Qué me faltaría? El ángulo, ¿no? El ángulo. Entonces, veremos cuánto sale el ángulo. Parece que el ángulo se va a complicar, ¿no? ¿Se dan cuenta? A ver, ¿cuánto sería el ángulo de esto? Bueno, no, ni tanto, ¿no? A ver, vamos a determinar gamma. Entonces digo, gamma va a ser básicamente igual al arco tangente de, en este caso, I sub 2 menos I sub 3, que sería 1, dividido entre, en este caso, el componente en este lado, que sería I sub 1, que sería igual a 1 también. Entonces, ¿cuánto sale 1? ¿Cuánto sería el arco tangente de 1? Creo que es 45 grados, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? A ver. Sí, el arco tangente de 1 sobre 1, bueno, de 1 va a ser igual a 45 grados. Entonces, podemos determinar la corriente total. Entonces, digo... sí, pero para el eje, obviamente, para este nuevo eje estamos colocando, ¿no? Como les digo, esta situación solamente la estoy haciendo notar para que ustedes, cuando estén resolviendo sus exámenes, le coloquen directamente θ igual a 0, ¿no ve? Pues si se dan cuenta, no influye. Entonces, este ángulo θ que he encontrado, básicamente va a estar en referencia al nuevo sistema coordenado cuando θ es igual a 0, ¿no ve? Entonces, digo, la corriente total había sido igual a raíz de 2 por, en este caso, 45 grados, ¿no? Amperios, ¿no ve? Aquí lo voy a colocar con θ igual a 0 grados, ¿no ve? Y, obviamente, la tensión, entonces, la tensión de la fuente, ¿cuánto va a ser? Hemos dicho que la tensión de la fuente va a ser igual a ¿dónde estás? 1
ángulo tita, ¿no ve? Entonces voy a decir 1, ¿dónde estás? Ahí está, ¿no? Te voy a decir 1 con un ángulo tita, entonces aquí lo voy a colocar 0 grados, ¿no? 0 grados, voltios. Entonces yo voy a decir la potencia que va a entregar la fuente, la potencia aparente, entonces voy a decir, va a ser igual a potencia compleja, bueno, potencia compleja, entonces va a ser igual a voltaje por cociente, ¿no? Pero conjugado, ¿no? Entonces voltaje es igual a 1 ángulo 0 multiplicado por la cociente, que sería raíz de 2, en este caso raíz de 2, por un ángulo de 45 grados, pero obviamente negativo, lo podemos más bien, ¿no? Menos 45 grados, ¿ya? Entonces esto va a ser raíz de 2, ¿no? Con un ángulo de menos 45 grados. Entonces, miren, quizás, hasta donde estoy viendo, quizás no era necesario determinar la potencia compleja, ¿no? Sino hallar la potencia aparente, que básicamente es el módulo de este número complejo, ¿no? Entonces, de aquí podemos decir que básicamente, bueno, podemos inclusive dibujar el triángulo de potencias, ¿no? Entonces, ese va a ser igual a el módulo, obviamente, de este número complejo va a ser igual a ver, el módulo va a ser igual a ¿cuánto? Raíz de 2, ¿no? Raíz de 2 volt ampere. Para mí esa sería la respuesta, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces ustedes hagan nomás con tita igual a 0. Nosotros han visto que lo hemos puesto como variable y al final han visto que no es necesario, ¿no? Directamente la sacas con esto y al final te da lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿estamos bien, chicos? ¿Han entendido esta parte o se han mareado peor? A ver, ¿qué dicen? Vamos a ver si están ahí todavía. ¿Perfecto? Ya, bien, Alan, entonces. Ya, a ver, ¿dónde estás? Bill, Alan, Isabel, Luber, Miguel Conde. ¿Está entendido? ¿Ya? ¿Tienen alguna otra duda o pregunta? Yo les voy a pasar esto, obviamente, ahorita mismo. Y denme esta mañana para pasarles los otros, ¿ya? Los otros ejercicios más. Si es que puedo, lo voy a hacer ahorita, ¿ya? Entonces, estaríamos dando más o menos, bueno, estamos dando por concluido el pequeño curso que se ha dado. Y nada, básicamente lo que les deseo es mucho éxito en su examen, ¿no? Que, como les decía, es básicamente solo una etapa de todo lo que van a aprender en sus carreras y obviamente, nada, pues que tengan mucho éxito y sigan adelante si es que nos vemos esta vez, digamos, o tal vez en otra oportunidad. De todas maneras, estamos ahí en contacto para cuando ustedes necesiten alguna, bueno, quieran resolver alguna duda y demás, ¿ya? Entonces, nos vemos, compañeros, un gusto haber compartido estas horas con ustedes. Ahí yo también les recordaba bastantes cosas que en su momento las tenía ahí en la mano, pero el tiempo se va, ¿no? Y bueno, cuando uno ya está en el campo profesional es un poco como que difícil tener toda la mano, ¿no? Pero como les decía, los conceptos son muy importantes y básicamente yo me desempeño básicamente gracias a estas materias, ¿no? De física y demás que siempre las utilizo, ¿ya? Entonces, eso sería todo, chicos. Nos vemos. Muchas gracias por su atención. Yo les envío entonces el PDF, ¿ya? De esto. Hasta luego, entonces.